Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Muchos señalan el estrés y la ansiedad como las nuevas realidades del siglo XXI. ¿Cuántos tipos de ansiedad existen? ¿Cómo influyen nuestras preocupaciones del día a día? ¿Cuáles son los síntomas más habituales? ¿Qué hacer ante un episodio de este tipo? De esto y mucho más hablamos hoy con Rubén Casado, psicólogo colegiado formado en la terapia cognitivo-conductual. Su propia historia con la ansiedad le llevó hace 23 años a fundar Amadag, un centro de referencia clave en el trastorno de pánico, agorafobia y problemas de ansiedad. Además, Rubén dirige también el programa La Teoría de la Mente, un podcast en el que se tratan aspectos referentes a la salud mental. Bueno, Rubén Casado, muchas gracias por estar aquí hoy. Bienvenido al podcast. Pues bien hallado, Miriam. Encantado también de estar. Yo te contaba antes un poco fuera del micro que a mí me encanta esto primero porque soy un fanático de los podcasts y luego porque me encanta esto de que podamos colaborar entre todos a difundir un poco y podamos tratar de entender cuál es muchas veces el mensaje de la ansiedad, en qué consiste y que cada vez nos asuste menos, ¿no? Sí, yo creo que es importante esa última frase que dices y por aquí también podemos empezar, ¿no? Porque al final abría yo el episodio diciendo que la ansiedad es una problemática que afecta a muchas personas y que se vive como con mucha angustia, quizá también por el desconocimiento, lo que me lleva un poco a esta primera pregunta, ¿no? Que al final todos hemos oído hablar de la ansiedad, pero ¿qué es realmente la ansiedad? ¿Es una enfermedad? ¿Es un trastorno? ¿Es una emoción? ¿Es correcto hablar de un episodio o un cuadro de ansiedad? Bueno, la ansiedad para mí, fíjate, yo cada vez lo tengo más enfocado, es una respuesta. Para mí no es una enfermedad porque las enfermedades normalmente tienen una correlación o una etiología orgánica, ¿de acuerdo? Para el modelo médico, siempre la enfermedad tiene que estar ligado a algo físico, ¿no? Y no tenemos muy claro, ¿no? Que eso sea así. Podría ser un trastorno porque, tal como entendemos un poco desde mi gremio, sí podríamos hablar de un trastorno. Pero fíjate, yo creo que la ansiedad es un gran malentendido, ¿vale? O tal como la vivimos muchas veces. La ansiedad no deja de ser una respuesta o un dolor, ¿no? Mira, fíjate, yo creo que podría ser más un poco un dolor. Tenemos un dolor a veces, una tendinitis, ¿no? En nuestra vida, o a veces tenemos un dolor de estómago. Bueno, esos son dolores físicos, ¿no? Y los dolores, al fin y al cabo, ¿qué son? Información, ¿no? Y esto es muy importante. Y la ansiedad no deja de ser información y no deja de ser un dolor, entre comillas, emocional, ¿no? Así que no sé si con esto puedo o he respondido a tu pregunta, pero diríamos que la ansiedad es información y el gran problema es que esa información es cómo nos relacionamos precisamente con esa información. A partir de ahí es cuando las personas, cuando no nos relacionamos bien con la ansiedad, no tenemos una relación adecuada con determinadas emociones, es cuando interfiere en nuestra vida y es cuando empezamos a desarrollar lo que, si ya estamos hablando de DSM-5, etcétera, etcétera, un trastorno de ansiedad. Sí, hablabas de información y yo creo que al final, pues eso, también un mensaje, ¿no? Porque las emociones de alguna manera vienen a señalarnos cosas. Todo síntoma para mí como que es como una puerta hacia el cambio. Y yo creo que aquí es donde puede haber un mayor reto, ¿no? A la hora de cuando los pacientes van a consulta, quizás asustados un poco por la sintomatología. Y con esa incomodidad que están sintiendo. Pero el reto sería para mí ir más a la profundidad que quedarse en la superficie, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué estilo de vida estoy llevando yo que me está provocando esto? No quedarme solo en tapar esos síntomas. Claro, Miriam, porque fíjate que la persona cuando viene a consulta,
muchas veces quiere un poco que le arranquemos la ansiedad. Y además, no solamente eso, sino que yo creo que una parte también muy importante es que la persona suele querer volver a ser el que era antes de la ansiedad. Cuando yo siempre digo que fue el de antes el que le trajo hasta aquí. Es decir, el de antes hacía algo, ¿no? O, no sé, hay muchas puertas de entrada a la ansiedad, ¿no? El de antes a lo mejor, pues es una persona que estaba pensando todo el día acerca de posibles consecuencias que podría haber, o personas que tienen un estilo de vida que terminó desarrollando síntomas de ansiedad, ¿no? Entonces, creo que esto es una cuestión también muy importante, tratar de definir como algo que no me lo tengo que quitar de encima. Quizá el que tiene que cambiar no es tanto la ansiedad, sino yo, ¿no? Siempre digo que a veces quizás sea más importante, más que hacer de la ansiedad algo pequeñito, ser yo un poquito más grande para saber colocar la ansiedad en mi vida, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que esto trae un mensaje positivo y es que al final la ansiedad, claro que se puede trascender, ¿no? Con compromiso y autorresponsabilidad, por supuesto, pero que ya ha habido muchos viajeros antes que han pasado por lo mismo y han dejado como una experiencia, ¿no? Una ruta y desde ahí yo creo que bueno, supongo que habrá habido muchos avances en el tema de la ansiedad respecto a información, a nuevas técnicas que hayáis recopilado y desde aquí vosotros hacéis un gran trabajo ayudando a todas las personas que acuden a consulta, ¿no? Sí, o sea, creo que no tiene nada que ver el panorama, ¿no? A nivel de ansiedad, con todas las ideas que se podían tener antes, no tiene nada que ver. O sea, en 30 años yo creo que ha habido muchísimos cambios. Las terapias han sido cada vez más eficaces. Se ha mejorado también en muchos sentidos en lo que es también la farmacología. Cada vez sabemos más. No sabemos mucho, no sabemos mucho. Bueno, sabemos algo, no sabemos todo. Yo llevo ya 23, 25 años más o menos dedicado a esto y me dedico a 3 o 4 cosas. Yo solamente me dedico a la ansiedad. Y siempre digo que todavía hay un montón de cosas que no sé, pero que creo que hemos avanzado bastante y creo que cada vez podemos hablar de la ansiedad como algo que está conceptuado de una forma, no sé, quizá más concreta, ¿no? Que podía ser antes, porque antes, no sé, la ansiedad yo creo que era un ente más fantasmagórico que ahora, ¿no? Creo que la psicología, en la medida en que va avanzando y va profundizando también dentro del conocimiento científico, bueno, pues vamos llegando a acuerdos, ¿no? Porque es verdad una cosa que yo siempre defiendo y que he escuchado también a compañeros míos, que no estamos hablando, ¿no? A veces cuando uno sale de la carrera y habla de la psicología, se cree que hay una psicología. Nos damos cuenta que en nuestro campo hay un montón de psicologías, ¿no? Y hay que tratar, ¿no? de cada vez avanzar más en un conocimiento que sea cada vez más unitario y que, bueno, pues pueda ser un conocimiento cada vez más contrastable. Y cada vez sabemos más, menos de lo que me gustaría, pero cada vez sabemos más, ¿no? Sí, yo creo que estos avances son notables y que cada vez la gente está más familiarizada con la importancia de la salud mental, porque tradicionalmente ha habido como muchos estigmas, ¿no? Y la gente a lo mejor vivía la ansiedad como con mucha culpa, mucha vergüenza o incluso con la idea de pensar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Es que soy vulnerable, cuando a lo mejor no, ¿no? Todo lo contrario, son personas que se han mantenido fuertes durante mucho tiempo, ocultando pues sus emociones y eso al final ha desencadenado en esto. Claro, Miriam, es que tú fíjate que la ansiedad, y tú dices que se vivía, yo creo que se vive. Yo creo que una de las grandes cosas que yo tengo que hacer dentro del trabajo con la persona es que no solamente tengo que trabajar con la ansiedad, tengo que trabajar con todas las emociones que empiezan a bailar alrededor de la ansiedad. Porque démonos cuenta que la ansiedad casi se vive como si fuese un fallo personal, ¿vale? Es como el atleta que no ha conseguido llegar a la carrera, como la persona que no ha conseguido determinados objetivos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no ha sabido encajar bien esto de la vulnerabilidad. Cuando, de nuevo, volvemos a repetir,
la ansiedad no nos está diciendo que seamos menos, nos está dando una información. Es como si yo a un atleta le digo que tiene que correr y que de repente tiene una tendinitis porque está corriendo de forma no adecuada, y le estoy diciendo que, claro, es que está fallando y que lo que tiene que hacer es aguantar y resistir. Como tú dices y estabas diciendo antes, muchas veces esa necesidad de mantenerse fuertes, esa necesidad de tener que mantener un ideal de uno mismo, al final desemboca pues en patologías también que tienen que ver con no puedo sostener la imagen que yo tengo de mí o de lo que tiene que ser mi vida. Y eso al final termina generando una sensación de amenaza, una sensación de miedo, una sensación, y si no sé gestionar esa vulnerabilidad, va a ser un poco ahí el quid de la cuestión, porque no es tanto que las personas se lleven mal no se lleven mal con los sentimientos de miedo, por ejemplo, es que no soportan esos sentimientos, ¿no? Hay dentro de ACT, que es diríamos que es una rama está dentro de las terapias contextuales de tercera generación, en el que hablamos de la aceptación y compromiso, hablan de la evitación experiencial, ¿no? Como el síndrome de habitación de experiencia. Bueno, nos inventamos síndromes para todos los psicólogos, ¿eh? Pero habla precisamente de esto, de la dificultad que tenemos para poder experimentar determinadas emociones y no falsearlas y no poder camuflarlas. Y eso al final acaba por tener su precio. La ansiedad es un precio, yo creo que a veces que pagamos por tener que mantener determinadas cosas que no van con nosotros. Sí, yo creo que al final también, con respecto a lo que decías, por el nivel de presión que tenemos, y luego también no sé hasta qué punto podemos diferenciar un ataque o un episodio concreto o puntual de ansiedad que de alguna manera a lo mejor hemos podido vivir quien más, quien menos todos, pues al enfrentarnos a una pérdida o a un despido o a una ruptura, de a lo mejor un trastorno más generalizado, ¿no? de ansiedad que ya te dificulta en tu día a día. Claro, cuando entramos podemos experimentar ansiedad en nuestra vida, pero cuando tenemos que intervenir es cuando la ansiedad ha pasado, ¿no? De ser, pues eso, algo que está interfiriendo en algunos aspectos de mi vida a poder interferir a veces en casi todos los aspectos de la vida de la persona. Ahí ya hablaríamos de un trastorno. Cuando hablamos de un trastorno es que la ansiedad ha dejado de estar en una parte de la habitación para colocarse en el medio de la habitación y ya mi vida orbita y gira en torno a esa ansiedad, y es cuando empiezan a aparecer pues determinados trastornos, los trastornos fóbicos, los trastornos obsesivos, bueno, ahí es cuando estaría cambiando totalmente el asunto. Sí, yo creo que aquí de nuevo volvemos a los estigmas, ¿no? Porque quizá cuando ya se vuelve un poco más crónico, a lo mejor se recomienda pues pasar por un psiquiatra o incluso el uso de psicofármacos. Y aquí de nuevo las personas que acudan a consulta, imagino, ¿no? Que los típicos interrogantes a los que os enfrentáis, los psicólogos, los psiquiatras, son, bueno, me estoy volviendo loco, cuando ya requieren medicación es que esto es más grave de lo habitual, o de repente mi personalidad va a cambiar, me voy a entrar en una fase de aletargamiento. Imagino que son dudas habituales, ¿no? Sí, son dudas muy habituales porque muchas veces las personas cuando vienen con un cuadro de ansiedad sabían de la ansiedad, pero no sabían que la ansiedad era eso, ¿no? La ansiedad, normalmente cuando estamos hablando de estos niveles es porque ha marcado un antes y un después en la vida de la persona. No estamos hablando de nada, no sé, la ansiedad era una cosa un poco de gente que vivía demasiado deprisa. No, aquí estamos hablando de algo mucho más importante. Estamos hablando de personas que están experimentando un sentimiento de vulnerabilidad impresionante, estados de angustia que duran casi todo el día. Y bueno, pues que está interfiriendo en una gran parte, como decíamos antes, de su vida, que eso es al fin y al cabo lo que termina importando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona, al principio, cuando viene con mucho miedo porque
sobre todo las cosas que más nos dan miedo en nuestra vida, Miriam, son las que no conocemos, ¿no? Siempre digo que una película de miedo, lo que da miedo no es el monstruo en sí, porque el monstruo en sí sería una cosa concreta, ¿no? Lo que nos da miedo de verdad, de verdad, de verdad, es lo que se insinúa, lo que creemos que va a pasar, ¿no? Lo que creemos que puede suceder. Eso es el miedo, ¿no? El miedo se dispara ante lo desconocido. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar con la persona siempre es tratar de resolver esas primeras dudas, esas primeras especulaciones, porque uno viene con una idea silvestre de la ansiedad. En el caso de que yo no soy psiquiatra, pero en el caso de que trabajemos con psiquiatras, pues cuáles son las dudas que van a tener las personas con los psicofármacos. Bueno, uno no solamente viene con la ansiedad, viene con una mitología. Y nosotros tenemos que tratar de desmontar esa mitología y tratar de, bueno, pues llevar la ansiedad a algo mucho más terrenal, ¿no? Tratar de hacer lo que llamamos una psicoeducación. Las personas, cuanto más saben, menos miedo tienen, ¿no? Y no digo que esto se podría prestar a confusión, porque diríamos que hay personas que que son grandes expertos en la ansiedad, ¿no? Han leído todo, se han trabajado todos los foros y siguen teniendo miedo. No, estamos hablando de un conocimiento técnico, de un conocimiento profundo, un conocimiento no basado en especulaciones, sino en un conocimiento poco que pueda guiar a la persona, ¿no? Sí, creo que eso es una cuestión fundamental. Anthony Bulbena, que es un investigador muy importante en este país, uno de los primeros que ha logrado tratar de ver las bases genéticas de la ansiedad, una persona a la que respeto mucho, siempre dice, Rubén, me ha dicho, lo que le pasa a la ansiedad, ¿no? Es que le faltan palabras, ¿no? Le faltan palabras para definirla, le faltan palabras para que podamos llegar a un vocabulario común y nos hace falta avanzar mucho en eso, en darle nombre, ¿no? Como decía Paul Eluard, que era un poeta, decía que cuando perdimos el miedo a las palabras, dejamos de tener miedo a las cosas, ¿no? Y creo que esto es muy importante, tratar de darle nombre a lo que nos pasa, ¿no? Tratar de nombrarlo, tratar de darle contenido, ¿no? A lo que nos está ocurriendo, que no se quede en un mensaje especulativo, que es lo que primero viene a la persona cuando tiene ansiedad. Sí, darle nombre, darle visibilidad, porque al final las personas que lo sufren a lo mejor se sienten un poco incomprendidas, ¿no? De decir, es que realmente no empatizan conmigo, no pueden llegar a sentir lo que me está pasando. Y de aquí, pues vamos un poco a los síntomas, que no sé si se pueden establecer algunos comunes. No creo que este episodio sirva tampoco como autodiagnóstico, porque, bueno, para eso cada caso es individual, específico y habría que pasar por consulta, pero bueno, si podemos dar unas pinceladas para que el oyente pueda a lo mejor identificar esos pequeños síntomas de la ansiedad. Bueno, por ansiedad, veamos. Lo malo de la ansiedad es que muchas veces son síntomas tan variados y un ramillete tan florido, tan variado de síntomas que se pueden confundir casi con cualquier cosa, ¿no? Que es peligroso esto de autodiagnosticarse. Nunca se autodiagnostiquen ustedes ni con foros, ni con podcast, ni con nada. Ustedes, bueno, esto creo que es información y esto les puede servir para por lo menos tratar de entender que es una posibilidad que esto ocurra. Pero la ansiedad, como decimos, tiene muchos síntomas, tiene una serie de síntomas físicos, ¿no? ¿Cuáles son síntomas físicos? ¿Cuáles son los 4 jinetes del apocalipsis para nosotros que tenemos que encontrar en personas que tienen ansiedad? Bueno, pues el miedo a las taquicardias, extrasístoles, los vuelcos en el corazón, los ahogos, ¿no? La dificultad a veces para respirar o presión en el pecho. ¿Qué otro tipo de síntomas podríamos encontrar? Los mareos. A veces hay mareos que están muy relacionados con la ansiedad, la sensación de estar flotando, mareando.
la despersonalización, que es esa sensación a veces de encontrarme extraño de mí, la desrealización, que es esa encontrar extraño el mundo, sudoración, parestesias. Las parestesias son las sensaciones estas de hormigueo que pueden aparecer en las extremidades. Bueno, a nivel físico, bueno, a veces puede aparecer síntomas estomacales. Es que todos los sistemas pueden estar influenciados, si no que se lo digan a Robert Sapolsky cuando escribió aquel libro, ¿no? De las cebras, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Claro, él hablaba de cómo afectaba a todos los sistemas a nivel corporal. Pero no solamente la persona está sufriendo porque tiene unos síntomas físicos, ¿no? Como los que estamos hablando. La persona está sufriendo también porque tiene angustia, ¿no? Angustia viene de angosto, viene de estrecho. Y la angustia también aparece por cómo estoy percibiendo y viviendo esos síntomas. Las personas que tienen ansiedad a menudo es fácil, y yo creo que se infradiagnostica, o sea, se infravalora, perdón, la importancia, ¿no? de la parte obsesiva, ¿no? Que está dentro de la ansiedad, ese darle vueltas y vueltas y vueltas a un problema y que ese problema cada vez se magnifique más y ver posibles soluciones, ¿no? Es ese anticiparse al futuro, ¿no? Es esa sensación de preocupación, ¿no? Que está constantemente en la vida de la persona. También no solamente hay síntomas físicos, no solamente síntomas cognitivos, también hay síntomas motores. Las personas mantienen un nivel de activación muy alto, de tal manera que acaban agotados, ¿no? Cuando finaliza ya la noche, porque es que, claro, eso han estado como si hubiesen peleado mil batallas, ¿no? Problemas también, otra cosa que tenemos que ver es qué está afectado, ¿no? Porque muchas veces está afectado algo en la vida del individuo. Está afectado mi sueño. El sueño es uno de los primeros prisioneros que coge la ansiedad. Está afectado mis interacciones sociales, ¿no? Por cómo me relaciono. Y aparte, no solamente es que están los síntomas propios de la ansiedad, sino que muchas veces las personas, sobre todo cuando estamos hablando de cuadros largos de ansiedad, diríamos que pueden experimentar también otro tipo de emociones, como la anedonia, la apatía, ¿no? Total, cuando he visto que estoy pasando por el mismo proceso durante meses y meses y meses, termino al final por generar una sensación, pues eso, de impotencia, bueno, diríamos que ahí pueden existir incluso depresiones reactivas, ¿no? A consecuencia de la ansiedad. No sé, te explica mucho, pero hay muchos más, Sí, ¿eh? las Podríamos ver. palpitaciones se me ocurrían a mí ahora, esa Sí, sensación sí, de no haber estado haciendo nada, a lo mejor estás en el sofá, pero bueno, tu sí, corazón las va a mil, taquicardias, ¿no? las taquicardias, sí, eso es. Sí. ¿Y cuáles son, según tú, Rubén, cuáles son los trastornos de ansiedad más comunes? Porque me venían a mí a la cabeza, imagino, relacionados con fobias, ¿no? Desde los ascensores, subir en ascensor, animales, algún entorno de naturaleza, petardos, a luego el mutismo también, estas personas que a lo mejor tienen una dificultad para entablar relaciones o comunicarse con otras personas. Me venía a la mente el ejemplo del hindú de Big Bang Theory, Sí. de la serie Bueno, Big ahí Bang en Theory. el Big Bang Theory es alucinante cómo ha tenido éxito una serie donde lo que se refleja es la dificultad de comunicación. O sea, lo que tienen en común todas las personas es que no, y que sea una serie tan masiva, es decir, que es una serie en la que nos reflejemos tanto en el fondo, ¿no? Y que nos haga tanta gracia porque seguramente nos recuerda a todos en algún momento de nuestra vida, todos somos un Sheldon, un Leonard o un Kurrapani o ¿no? Entonces, bueno, pues claro, date cuenta que lo importante y lo masivo de esa serie a mí me alucinó porque parecía una serie un poco destinada al friquismo, pero en realidad fue una serie sobre las dificultades de comunicación entre los seres humanos, ¿no? Y que haya sido tan masiva. Pero yo es que me enrollo como las personas, perdóname.
Pero hablando un poco de lo que está, o sea, un poco atendiendo a lo que comentas, a ver, hay, digamos, diferentes cuadros que son un poco los predilectos, ¿no? Entre los que desarrollamos, ¿no? Diríamos que hablaríamos sobre todo, pues, cuando la gente habla de la ansiedad así, más a bote pronto, pues hablaría de los cuadros estos de ansiedad generalizada, ¿no? Estos preocupones, estas personas que están anticipando todos los posibles futuros, ¿no? En los cuales esos ISIS, esas sensaciones de estar constantemente en amenaza, ¿no? Sin saber exactamente cuál es la amenaza, sino que algo va a pasar, ¿no? Porque, bueno, yo tengo esta idea, esta mente y es lo que yo siento que va a ocurrir. Por otro lado, estarían también los trastornos de tipo fóbico, ¿no? Que son los que, por cierto, más nos toca ver, quizá un poco por nuestra propia especialidad, pero bueno, una fobia, digamos que es un miedo, hablaríamos, no sé, es lo de irracional, yo lo pondría así entre comillas, pero es un miedo muy intenso, es un miedo que marca, que va más allá de la racionalidad, ¿no? De la persona. Y dependiendo un poco del caso, dependiendo del objeto fóbico, pues estaríamos hablando, pues, por ejemplo, de lo que tú estabas hablando antes, de la ansiedad social, que es el miedo precisamente a mostrar miedo delante de las otras personas, o el miedo a poder ser visto, a poder ser criticado también por mi entorno. Estaríamos hablando de la agorafobia, que es el miedo a no poder encontrar auxilio o no poder encontrar ayuda, o sentir que no puedo hacerme cargo de mí mismo en el momento en el que no puedo tener esa ayuda cerca. Hablaríamos de de la claustrofobia, como ese miedo a no poder salir cuando yo quiero. Hablaríamos de fobias específicas. Y luego también hablaríamos, todo el trastorno de todo el espectro de trastornos obsesivos también, que, vamos, están a la orden del día y que, bueno, pues personas que viven angustiadas con su propio pensamiento, bueno, pues habría muchos ejemplos, ¿no? En este caso, pero personas que viven constantemente con obsesiones que están ahí en su cabeza y que tienen constantemente que chequear, por un lado, y que intentar aliviar, ¿no? Con lo que llamaríamos también las compulsiones, es decir, imaginaros, ¿no? Una persona tiene miedo a la contaminación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues constantemente está viviendo con ese miedo, pero su forma de aliviarse es, bueno, pues lavarse las manos cada vez que puede. Entonces, claro, eso que en un principio es una solución termina convirtiéndose en un problema absoluto porque constantemente tiene que compulsionar para sacar esa ansiedad, ¿no? de sí. Estos, diríamos, luego estaríamos hablando de síntomas, pues las personas suelen venir mucho pues, con el miedo al mareo, hipocondrias también, trastornos somáticos, es decir, personas que tienen dolores y son dolores indefinidos y que pasan por todos los lados de su cuerpo como un rally. Hablaríamos también de personas que tienen despersonalización, desrealización, el miedo a la locura, bueno, miedo al descontrol. Todo tiene mucho que ver con el control, por cierto, todas estas cosas también, ¿no? Sí, te escuchaba hablar de lo de la contaminación, ese efecto compulsivo de lavarse las manos y me venía también a la cabeza si en algunos casos se puede llegar a utilizar mecanismos de compensación para calmar esta ansiedad, lo cual no sé hasta qué punto es positivo, pero bueno, habrá gente que recurra a lo mejor pues a la comida, al juego, al sexo, a todo este tipo de Claro, compras, ¿no? los mecanismos de compensación son siempre, pues, ¿qué queremos todos los seres humanos? Pues aliviar la ansiedad. Entonces, si yo siento que yo como, tengo la barriga llena y eso me adormece o me calma, o siento que con el juego o con la sexualidad pues puedo evadirme de mí mismo, pues mira, pues estupendo, pero no es una solución.
porque en el fondo la persona no está gestionando esa emoción, está bloqueándola o está despistándola pero en realidad yo tengo que enfrentarme, tengo que lidiarme conmigo mismo y tengo que aprender a gestionar esa emoción. No tengo que aprender a reprimirla, ni a controlarla, tengo que aprender a gestionarla. A veces, pues sobre todo en algunos trastornos de personalidad, como los trastornos límite o como las personas siempre están acudiendo a formas extremas de expresión, de sexualidad, de drogas, precisamente para poder aliviar, ¿no?, esas sensaciones, pero al final la propia solución termina volviéndose un problema, ¿no? Sí, yo creo que es un escape, una huida, un atajo, pero que a largo plazo pues no soluciona el problema, como dices tú. Totalmente. Sí. Y luego no sé, a nivel de estadística, ¿qué datos barajáis? Leía por ahí que las mujeres eran más propensas a sufrir ansiedad que los hombres. No sé por qué o si hay alguna edad o los niños también, si de alguna manera es hereditario. ¿Qué patrones habéis identificado? Bueno, el contacto con la ansiedad normalmente empieza después de la adolescencia, aunque muchas veces ha habido casos en, no sé, trastornos de ansiedad por separación, etcétera, donde ya aparecían desde niños. Hay personas que nos hablan que ya desde niños se recordaban con ansiedad, ¿no? Pero el patrón más usual es que empiece, pues eso, a partir de los 16, 18 años hasta más o menos los 40. A partir de los 40 hay un descenso en la aparición de la ansiedad por primera vez, ¿no? Por otro lado, también sabemos que afecta a mucho más porcentaje de la población de lo que nos imaginamos. Solamente trastornos de ansiedad generalizada estamos hablando a veces del 4 o 5% de la población. Agorafobias o determinados trastornos fóbicos estaríamos hablando del 2, 3, incluso el 4% en algunos estudios. Trastornos obsesivos compulsivos, pues también igual, estaríamos hablando de otro tanto. Entonces es más frecuente de lo que imaginamos, pero es más silencioso de lo que parece, porque las personas no suelen hablar de sus problemas de ansiedad. Las personas suelen mantener esto como algo oculto, así que tenemos que tener en cuenta que muchas veces solamente cuando ese problema está interfiriendo mucho en la vida es cuando acuden a consulta. Pero mientras tanto, anda que no hay lexatines, anda que no hay orfidales, anda que no hay... Y todo el mundo, como decía Rejón, que me gustó mucho esa ponencia que hizo, donde él decía, ¿por qué conocemos todos estos medicamentos y nadie conoce otros medicamentos que pueden servir para el riñón? ¿Por qué todo el mundo sabe lo que es un lexatin? Pues porque en todas las casas casi en todo buen hogar español que se precie hay un lexatin o hay un orfidal o hay lo que sea, ¿no? Somos un país además que ha duplicado casi el consumo de fármacos, de psicofármacos en este caso estamos hablando, ¿no? Pero también, si estamos hablando un poco del perfil, ¿no? Pues hablaríamos que es más, por lo menos a nivel de trastornos fóbicos, ansiedad generalizada, es más frecuente en mujeres que en hombres. 3/4 partes de las personas que vemos, no, 3/4 no, me he confundido. Más o menos 2/3 son mujeres, ¿vale? Estaríamos hablando. ¿El por qué? Bueno, pues podríamos hacer muchas teorías, pero no tenemos mucha idea. Por lo que podemos saber, las mujeres tienen menos problemas a la hora de poder expresar emociones, tienen una educación emocional quizá no tan lesiva como en el caso de los hombres, donde siempre hay que mantenerse y mantenerse firme. Entonces, creo que es más frecuente, ¿no? Es más frecuente que dos chicas se tiren hablando 1 hora y media por teléfono acerca de lo que les pasa y de lo que... En cambio, entre nosotros no es muy frecuente eso. Nosotros, ¿qué tal? ¿Qué hora? Bien, quedamos. Sí, no, pues ya está. O sea, es decir, hay una parte donde quizá la expresión de las emociones no sea tan castigada. Por otro lado, también hay estudios donde quizá se pueda pensar que las mujeres, por razones evolutivas, sean más sensibles o sean más sensibles a sus propias reacciones corporales,
¿de acuerdo? Entonces, quizá eso podría ser una explicación que si hay personas que pueden percibirse más a sí mismas de forma más aumentada, es más probable que puedan también desarrollar ansiedad. Otros estudios aluden a factores hormonales, ¿no? Y cómo esos factores hormonales podrían estar influyendo también en la aparición de la ansiedad a nivel de estado y a nivel de rasgo. Entonces, bueno, diríamos que no sé si he respondido con esto a tu pregunta. Sí, se me ocurría también, no sé hasta qué punto puede tener que ver la sociedad en la que vivimos, que Sí, sí, dormimos sí. poco, el insomnio, la mala alimentación, incluso el COVID, fíjate qué temazo, ¿no? No sé, ahora tú cómo lo verás en consulta, Sí, cómo ha afectado a la sí. ansiedad. Sí, bueno, en la ansiedad también hablaríamos, evidentemente, hay un factor social y un factor contextual que tiene que ver con la sociedad donde nos vemos inmersos que favorece algunas formas de ansiedad, ¿no? Hay trastornos que aparecen en Occidente que no aparecen en Oriente y viceversa, no de la misma manera, ¿no? Y por otro lado también, pues eso, o sea, factores contextuales momentáneos, como podría ser, o temporales, como podría ser, bueno, temporales ya podríamos verlo esto del COVID, si va a ser muy temporal o no. Pero evidentemente esto es algo que ha marcado muchísimo a muchas personas, ¿no? Es decir, personas que no solamente han tenido que vivir un impacto, han podido a lo mejor adaptarse de forma más o menos adecuada durante un tiempo a pues esas condiciones de limitación, pero ¿qué pasa ahora que tengo que volver a salir? ¿Cómo percibo ese entorno otra vez como amenazador? Las personas con ansiedad han tenido muchas veces tanto problema con haber estado confinadas, sino con haber salido después de estar confinadas. Lo que sí han aparecido es personas que no tenían previamente eh, problemas relacionados con la ansiedad, a partir del confinamiento, bueno, si han vivido experiencias de vulnerabilidad o han vivido... Ese es otro, o sea, han surgido nuevos patrones de ansiedad y los antiguos patrones de ansiedad, sobre todo, han tenido dificultades cuando hemos vuelto hacia, entre comillas, una normalidad y han tenido que vivir muchos debates, ¿no? Internos también entre ellos, ¿no? A nivel de cómo incorporarse a los puestos de trabajo, la posibilidad de contagiarse, bueno, hay un montón de cosas que están ahí también, ¿no? Sí, es curioso porque al final, bueno, van apareciendo problemáticas en el día a día, como esto del COVID, que hace unos años era impensable. Y bueno, curioso también cómo va afectando a, pues, en este caso a la ansiedad y nuevos descubrimientos que hacéis para enfrentar esto, ¿no? Y, Totalmente. y se me ocurría también ahora la típica imagen en la que a lo mejor nos tenemos que enfrentar a un episodio de ansiedad de alguien que le está dando en ese momento y es muy frecuente esto de cálmate o estas cosas que decimos que dices no ayudan en absoluto a la otra persona a salir, ¿no? De ese bucle. Entonces, ¿qué consejos nos darías tú para este tipo de situaciones? Claro, cálmate no sirve de mucho porque la persona ya sabe que tiene ansiedad y si pudiese calmarse ya se habría calmado, ¿no? No sé si te refieres a consejos para las personas que están viviendo la ansiedad en ese momento, ¿de acuerdo? O para las personas que están rodeando a la persona que tiene ansiedad, que eso es otra cuestión diferente, ¿no? Bueno, las personas que están viviendo ansiedad, primero tienen que saber qué es ansiedad, lo que les está ocurriendo. La primera vez tienen que hacer sus chequeos pertinentes porque no vamos a poder decir, bueno, no, es que tengo mis taquicardias. Bueno, pues vete al médico, tú primero mira que estás bien y a partir de ahí tienes que saber que te vas a tener que enfrentar a un mundo que hasta ahora no conocías y que probablemente, bueno, pues es lo que te digo, tienes que buscar un buen asesoramiento, una buena información, pero no va a ser, no tiene por qué ser algo fácil, ni tiene por qué ser algo inmediato, ni te lo tiene que estirpar, ¿no? Vas a tener que reconfigurar muchas cosas en tu vida para, porque la ansiedad te estaba diciendo que algo no estaba funcionando bien, ¿no? No ha venido ahí para asustarte, ¿no? Ha venido porque hay algo que en tu vida no estaba funcionando bien. Lo primero que vamos a tener que ver es ser prácticos y tratar de ver cómo
esa parte que no está funcionando en la persona está generando esa ansiedad. Pero primero tenemos que ver cómo está viviendo la persona la ansiedad, ¿no? Tenemos que ver un poco, tratar de ponerla en situación, en contexto y tratar de ver cuáles son las conductas que está realizando que están reforzando precisamente esa ansiedad. Conductas, no solamente estamos hablando de conductas a nivel de movimiento, sino a nivel de pensamiento. Oye, ¿qué estoy haciendo? Pues me di cuenta, pues imagínate que estoy catastrofizando un montón. Me di cuenta que cada vez que tengo ansiedad, me estoy refugiando en tal o cual situación. Me di cuenta que cada vez que tengo ansiedad estoy empezando a generar una historia en la cual, pues mira, creo que no voy a poder salir de ahí o busco ayuda inmediatamente. O, bueno, es que muchas veces el comportamiento, no más que la ansiedad, sino cómo estoy viviendo la ansiedad es lo que está reforzando precisamente la ansiedad en sí. Y las personas que rodean a la ansiedad, y luego, por supuesto, acudir a un especialista, ¿no? Si llevamos un tiempo y estamos preocupados, estamos muy angustiados, como decimos, creo que sabemos bastante ahora mismo como para poder trabajar con una persona y cuanto antes, por favor, pillemos a esa persona a tiempo, mejor, porque si no la ansiedad va a ser un estilo de vida. Yo estoy acostumbrado a que la persona cuando viene pues lleva 20, 30 años, ¿vale? Muchas veces con la ansiedad en sí. Y si yo hubiese pillado a esa persona con 4 meses, ¿no? O con 3, qué bien hubiese sido. Ya no tendría que luchar contra un estilo de vida. Tendría que tratar de recolocar a esa persona con su ansiedad. Que, ojo, que lleves 20 años no quiere decir que no tengas que seguir otros 20 años más así. Pero, oye, que vamos a tener que trabajar también, que a lo mejor tu entorno está habituado a tu ansiedad, que a lo mejor tú ya has hecho una vida como para tener ansiedad hacia el resto, hay que cambiar algo de la vida, ¿no? Y luego, pues también tenemos que ver, pues, las personas que rodean, pues hay que tratar de entender, primero, que la empatía muchas veces, Miriam, es muy deseable, pero es un acto fallido. Es decir, yo no puedo saber exactamente lo que va a sentir el otro, pero sí, si la empatía es un acto fallido, me queda el respeto, ¿no? Que es tratar de, yo no me voy a poder poner en el lugar del otro porque no estoy sintiendo lo que es el otro. Yo no puedo saber lo que es, no puedo saber lo que está en una pérdida en mi vida si no he experimentado una pérdida, ¿vale? Pero lo que probablemente sí que sea muy importante es que pueda entender que lo que está viviendo esa persona no se lo está inventando. Lo está viviendo desde su verdad. Y si yo soy capaz de entender que está viviendo desde su verdad, podré acercarme a la otra persona con respeto, ¿no? Entonces no le daré muchos consejos, ¿no? Entonces quizá le escuche, ¿no? Muy bien, Rubén. Pues yo creo que con esto nos quedamos, el respeto, la empatía, lanzar también un mensaje de positivismo, pues porque al final no nacemos ansiosos, la persona en sí no es ansiosa, sino que tiene a lo mejor un comportamiento ansioso. Sí, produce ansiedad, ¿no? Produce ansiedad, pero que todo esto tiene solución y para eso, bueno, hay un magnífico grupo como vosotros que hacéis una labor increíble. Y bueno, no me gustaría terminar este episodio sin que antes nos contaras un poco qué estáis haciendo y dónde pueden encontraros. Pues bueno, nosotros tenemos una web que es www.amadas.com. Y bueno, ahí tenemos como varias frentes por ahí abiertos, ¿no? Por un lado, si quieren saber de nosotros, pues están los podcasts y nuestro podcast se llama La Teoría de la Mente, de podcaster a podcaster. Y luego tendríamos también un canal de YouTube que se llama Madag TV. Y nuestra joya de la corona, donde podéis ver todas las cosas o todo el material que vamos haciendo todas las semanas, es una app. Y esa app se llama La Teoría de la Mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Y nada, es gratuita y ahí tenéis acceso a un montón de cosas. Así que, o sea, nos podéis encontrar por muchos sitios, de muchas maneras.
Pues sí, muchísimos canales y además compartís información interesantísima. Yo desde aquí animo a todos los oyentes a seguiros en el podcast, en el blog también, que compartís información muy interesante, vuestro canal de YouTube. Y nada, darte las gracias, Rubén, por haber estado aquí hoy. Ha sido súper inspirador este episodio y yo creo que va a ayudar a mucha gente. Así que muchísimas gracias y a todos vosotros también, pues muchas gracias por estar un día más. Bueno, pues muchas gracias a ti, Miriam. Me parece una iniciativa maravillosa y nada, y muchas gracias a tus oyentes por escucharme y ahí estamos, que sepáis, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Rubén, y muchas gracias a todos vosotros por seguirnos un día más. Si te ha gustado este episodio, te animo a suscribirte a mi podcast, donde podrás encontrar más entrevistas inspiradoras como esta y temas relacionados con el autoconocimiento y el desarrollo personal. Me encontrarás en iVoox, Spotify y Apple Podcasts, con el nombre Metamorfoseando. Buen día para todos y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.